eche raíces y que pueda haber mucho fruto, Dios. No queremos ser solamente oidores, olvidadizos, gente que se emociona por un momento. Queremos ser personas que pongan por obra tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, háblanos, Dios mío. Aquí estamos. Ayúdanos a creerte. Allí donde estás, decirle: Señor, ayúdame a creerte. Ayúdame a creerte. Ayúdanos, Dios, revélate, revélate, papá. Nos cuesta a veces. Dios mío, ayuda a mi incredulidad. Está en la palabra. Dice que hubo un varón que le dijo: Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quizás muchos de nosotros hemos dicho o lo estamos diciendo: ¿para qué creer en Jesús? Bueno, hoy Dios trae respuesta a esa pregunta. El Señor ha preparado respuesta para esa pregunta. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Título del mensaje, iglesia: el que cree en mí. El que cree en mí. Amén. ¿Cuántos saben que cada generación en la historia de la humanidad, cada generación, cada etnia, cada pueblo, cada tribu, cada nación ha creído en algo? Somos gente que necesitamos creer. Eso lo ha puesto Dios en nuestros corazones. Y cada generación a lo largo de la historia de la humanidad ha creído en algo. Han creído, no sé, adoraban las estrellas, adoraban un árbol, adoraban, no sé, un animal, adoraban a los hombres. Habían muchos que se autoproclamaban dioses, sobre todo en el pasado, y exigían adoración. Ejemplo, los faraones de Egipto decían que eran dioses reencarnados, entonces demandaban adoración para ellos. Y la gente los adoraba. Y así a lo largo de toda la historia siempre las personas han creído en algo. Durante mucho tiempo, por poner otro ejemplo, se pensó que el centro del sistema era la Tierra y que todo giraba alrededor de la Tierra. Y aquel que osara contradecir eso, le iba mal. De hecho, hubo gente que murió en la hoguera por contradecir lo que el sistema de ese momento decía que era una verdad. ¿Sí? Durante mucho tiempo se creyó que la Tierra era chata, porque se paraban al borde del mar y veían en la costa y veían como el barco era como que se caía en el horizonte y no se caía, y creían que la tierra era chata y que llegabas a un punto en donde te caías al vacío. Y hubo gente que contradijo eso y murieron en la hoguera porque osaron contradecir una creencia que se creía que era verdadera, pero que hoy sabemos que no era verdad, que era una mentira, que era algo mal enseñado. Amén. Y hoy, iglesia, Cristo se reveló a nosotros. En medio de toda esa cosa, de todas esas creencias equivocadas, el Dios verdadero se reveló a nosotros, o se está revelando. Cada uno ahí sabe en su corazón. Cristo se está revelando o quiere revelarse. Amén. En lo personal, yo era muy, ¿cómo se dice? Supersticioso. Yo salía de la cama y si salía con el pie izquierdo me volvía a acostar, aunque llegara tarde al trabajo, porque me iba a ir mal ese día. Esclavo de un montón de creencias, del horóscopo. Yo no hacía nada si no leía el horóscopo, y un montón en el brujo, en el santo, un montón de creencias. Pero de ahí me rescató el Señor, se reveló a mi vida. Hoy nosotros creemos en Jesús, y eso es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Amén, que el Dios verdadero se revele a nuestras vidas, porque creer en Jesús implica grandes cambios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Creer en Jesús obra grandes implicaciones en la vida de la persona, no solamente en nuestro hoy y en nuestro ahora, porque Dios nos recibe como estamos, pero no nos deja así, nos va transformando Él. Amén. No por imposición de hombre o de mujer, Él mismo nos va transformando. Y el Señor, cuando llega a una vida, lo cambia, y cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, su manera de actuar, cambia nuestra manera de ser. Aquel que está en Cristo Jesús, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque aquí son todas hechas nuevas. Pero no solamente afecta esa área, sino también la parte espiritual, iglesia. Amén. Dicho por el propio Jesucristo: el que cree en mí. En la Biblia hay 4 evangelios. El evangelio de San Mateo fue escrito para el pueblo judío.
A continuación sigue el Evangelio de San Lucas. Marcos. El Evangelio según San Marcos fue escrito para los romanos, que era el imperio que estaba gobernando en tiempos en que Jesucristo vino a esta tierra y en el tiempo que se escribió la Biblia. El primer Evangelio, Mateo, fue para los judíos, Marcos para los romanos, el Evangelio según San Lucas fue escrito para los griegos y el Evangelio según San Juan fue escrito, es el Evangelio universal, para toda la tierra. Amén. Y dentro de ese Evangelio, que es el que vamos a analizar hoy, en 5 ocasiones Jesucristo dice, el que cree en mí. Y vamos a analizar unas de esas y nos vamos a examinar a la luz de lo que dice la palabra para ver cómo estamos. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñeme al primer, el que cree en mí, dicho por la boca de Jesús. San Juan, capítulo 7, versículo 38. El Evangelio universal. San Juan, capítulo 7, versículo 38. Primera vez en este Evangelio que Jesucristo dice, el que cree en mí. A ver, ¿qué ocurre en el que cree en Jesús? ¿Qué debe ocurrir en el que cree en Jesús? San Juan 7, 38. Gloria a Dios. Creer en Jesús es algo espiritual. Necesitamos ser tocados espiritualmente por Dios, porque a Jesús no lo podemos ver. ¿Sí? Y como gente natural, nos es fácil creer en lo que vemos, en lo que tocamos, pero Dios es real, amados. Mire, si había alguien que cuestionaba más a Jesús, no creo que haya otra persona que cuestionara más a Jesús que yo. Yo soy una persona de que siempre le gustó leer, de estudiar, y creía todo lo que me enseñaron en la escuela. Y no creía en la Biblia, hasta que un día entendí que lo que enseñan en las escuelas, en las universidades, tampoco se puede comprobar. Por ejemplo, la teoría darwiniana de la evolución, donde dice que la vida comenzó en el agua y fue microscópico y fue creciendo hasta que llegó un ser acuático, después se volvió anfibio, decidió salir del agua, fue creciendo, hasta llegaron los monos y llegamos nosotros. Y yo creía en eso, pero la Biblia no. Porque yo decía, porque yo no puedo comprobar que Dios es real. El día que yo pueda comprobar que Dios es real, le voy a creer, pero sí le creo lo que me enseñan en la universidad. ¿Quién puede comprobar que hace 30 millones de años atrás y 6 meses vino un asteroide y hizo que todos los dinosaurios se murieran? También son teorías. Por eso se llaman teoría. Es algo que no se puede comprobar. Amén. Pero Dios se reveló a mi vida. Hoy yo he visto el poder de Dios. Es como el viento, el Señor. No lo podemos palpar, pero sí podemos ver lo que Él hace. Cuando vemos que los árboles se mueven, sabemos que hay viento. El viento no lo vemos, pero el árbol se está moviendo. Eso me indica de que el viento es real. ¿Podemos ver la electricidad? No. Yo sé que hay electricidad porque esa lámpara está encendida. Y sé que si hay un cablecito de cobre suelto, yo no lo voy a tocar. Porque no la veo la electricidad, pero la electricidad está. Y no podemos ver a Dios, pero Dios está. Dios está. A los nuevos les digo, Jesús acá curó cáncer, curó SIDA. ¿Sí? Jesucristo acá hizo crecer una pierna delante de mis ojos. Yo vi cuando la pierna hizo... Y no era de un vecino, era la pierna de mi hermano. ¿Sí? Yo he visto a Jesús hacer tremendas maravillas. Y Dios está aquí, en medio nuestro. Lo único que necesitamos es creer en Él. Pero debemos creer no de cualquier manera. Primer punto, el que cree en mí. Juan 7:38, dice así, lo leemos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, ríos de agua viva. Y aquí el mismo autor dice, ¿qué significa esto? Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Jesús ya fue glorificado. Cuando el autor dice glorificado, está hablando de cuando Jesucristo murió en la cruz y al tercer día resucitó. Hoy Cristo está glorificado y el Espíritu Santo está en nosotros. Con solo creer en Jesucristo, automáticamente el Espíritu Santo viene sobre esa persona. Y en la actualidad muchos dicen creer en Jesús. Amén. Pero algo se tiene que manifestar en aquel que de verdad ha creído en el Señor. Dice Juan que del interior de esa persona correrán ríos de agua viva y que ese río es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos saben la diferencia entre un agua viva, un manantial de agua viva y un agua estancada? El agua viva es un agua que fluye. El Señor me permitió viajar 2 veces a Colombia, ¿sí? Y yo anduve en Colombia, me acuerdo cuando fui con mi esposa, y un día me llevaron a conocer unas montañas, un río precioso, y era todo un agua que descendía del deshielo de la montaña. En Colombia confluyen 3 cordilleras, así que es todo montaña. ¿Alguien quiere ir a Colombia? Levante la mano, y si cree, Dios lo lleva. ¿Crees, Sara? Dios te lleva. ¿Crees, Elvira? El que cree verá mi gloria, dijo el que no cree. No es problema de Dios, es problema de nosotros, porque el que cree verá mi gloria. Y yo he visto cómo el agua fluye, y sale como de la roca. Hay lugares en donde no necesitan pagar el agua porque vos vas y es un agua cristalina, pura, como agua mineral que sale natural. Y la podés beber y esa agua nunca se termina y todo el tiempo fluye y es un agua que está viva y es un agua que irraiga porque está todo el tiempo en movimiento. En cambio, un agua estancada, ¿cuántos han... Ahora con esto del dengue, que han tenido flores en un lugar y que decían por la tele, cambie seguido el agua del florero, porque el agua estancada, ¿qué hace? Junta larvas de mosquito, está el dengue, junta mal olor, se cae un insecto, se pone verde, se pudre todo. Dice que el que cree en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y que ese río es el Espíritu Santo. Es un agua que corre, es un agua que fluye, es un agua que no deja estar quieta a la persona. Dice la palabra que la iglesia ungida es la iglesia que se mueve. Amén. El agua viva es un agua de vertiente, es un manadero, es una cascada donde el agua fluye, corre y se mueve y produce vida. Muy diferente a las aguas estancadas, es lo que ya vimos. El Espíritu Santo mismo mueve al verdadero creyente, lo impulsa, no puede estar callado. Una iglesia ungida es una iglesia que hace, que viene, que busca a Dios, que sirve, que predica. Porque el Espíritu Santo no lo deja estar callado. Carla, vos, ¿cuántas veces no quiero predicar, pero terminas predicando? ¿Y cuántas veces has dicho, no voy a predicar más? Y al rato estás predicando. El Espíritu Santo. Ahora vamos al otro extremo. Estoy lleno de Dios y creo en Jesús, pero no hace falta que yo vaya a la iglesia. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Porque el que cree en Jesús, lo busca. Amén. El que cree en Jesús quiere aprender de Él. El que ama a Jesús quiere estar con Él. ¿Cuántos queremos estar al lado de la persona amada, mi amor? Todos. ¿Sí o no? Los que hemos estado de novio y es como, nos vamos a ver solamente 2 horas, amor. Y mirás así y vos sentís que pasaron 10 minutos y ya voló la hora. Porque estás al lado de la persona amada. Pero cuando ya el amor se volvió no tan amor, ¡ay, qué largo! ¿Cuánto pasó? Hoy recién 15 minutos y tengo que aguantar 2 horas. Uy, qué largo que la están haciendo, termínenla que me quiero ir a mi casa. Pero amo a Dios. Error. Amén. Por eso yo digo, Señor, enamóranos. Enamóranos, porque Jesús viene a buscar una iglesia que arda de pasión por Él. Una iglesia ungida es una iglesia que hace, que sirve, que predica. Elvira, ¿predicaste? Decime que sí. Sí, Elvira. Amén. ¿Sí? En este pasaje, el Señor Jesucristo le está hablando a los fariseos. Eran gente que intelectualmente sabía mucho de Él. Creían solamente de mente. ¿Sí? Eran religiosos, pero eran gente que estaban estancados, estaban secos y que usaban lo que conocían de Dios, pero para excluir. Es más, en una ocasión Jesucristo les dice, hipócritas, porque lo que hacen es poner cargas muy pesadas sobre la gente que me quiere buscar a mí, y esas cargas ustedes no están dispuestos a moverla con un dedo.
Eran personas que sabían la ley de Dios, pero que la usaban para excluir en lugar de transformar las vidas, porque Dios nos llama para transformar las vidas. El Evangelio llegó hoy a nuestras vidas porque hubo un loco que nos predicó. El Señor abrió una casa y de este lugar salieron misioneros que recorrieron muchísimas naciones, casi toda Sudamérica, porque hubo alguien que se acercó a predicarte a vos, que fuiste la primera llamada. El Evangelio llegó a América porque hubo misioneros ingleses que viajaron 6 meses en barco trayendo la palabra de Dios acá a América, donde no se conocía. ¿A qué creían? En cualquier cosa. Los aztecas, los mayas, creían en cualquier cosa, pero llegaron los misioneros y muchas veces soportando enfermedades, muchas veces soportando, a muchos se les murieron los hijos, se les murieron las parejas, porque no era como ahora que te tomas un avión y en 16 horas estás en cualquier parte del mundo. No, eran viajes de 6 meses. ¿Qué hacían los misioneros? Predicaban arriba del barco y los convertían a todos y se bajaban y empezaban a sembrar el Evangelio. Creímos porque hubo alguien que vino a predicarnos. Amén. Gloria a Dios por esas personas. Gloria al Señor. Dios te llamó para llevar su palabra, no para estar sentadito ahí. Somos un ministerio misionero, les digo a los nuevitos. En otras partes te llaman para que estés sentadito y que te quedes ahí, siempre y cuando vengas y estés ahí cómodo. Pero acá no, acá Dios nos llama para marchar, para ir hasta lo último de la tierra. Hay puertas abiertas en el mundo entero. Hay gente que está diciendo, mándeme a alguien de esa iglesia. ¿Cuántos queremos ir? Yo quiero ir. Heme aquí, Señor. Yo quiero llevar tu palabra. ¿Sí? ¿Sabe cuántas personas recibieron palabra de Cristo momentos antes de suicidarse y esas vidas fueron transformadas? Hay gente que estuvo a punto de matarse y prendió la radio y puso volumen fuerte para que no se escuche el disparo, y en la radio había un predicador y Dios le hablaba a través de ese: no te hagas daño, te amo, y esa vida fue transformada. Ese Dios está aquí en medio nuestro. Y el mundo está como está porque hace falta gente que vaya a predicar, para que del interior salga ese río poderoso llamado Espíritu Santo, que hace que la muerte retroceda y que hace que las personas resuciten para vida eterna. Amén. Segundo punto, son 5 les dije. Segundo punto, el segundo, el que cree en mí. Seguimos en San Juan, capítulo 12, un poquito más adelante. Gloria a Dios. San Juan 12, versículo 44. San Juan capítulo 12, versículo 44, dice: y Jesús clamó y dijo a gran voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién envió a Jesús a esta tierra? El Padre. Nuestro Salvador, Jesucristo, es la continuidad de la revelación de Dios. ¿Cuántos saben lo que significa revelar? Revelar significa quitar el velo, correr algo que estaba oculto. Lo que nosotros leemos Apocalipsis, el nombre es Revelaciones, el libro de Revelaciones, en donde el Espíritu le abre los ojos espirituales a alguien, le muestra en visión a Juan lo que iba a pasar, y el escribir todo eso que estaba oculto significa que Dios quitó el velo. Amén. Jesucristo es la revelación de Dios, la continuidad de la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento Dios se reveló de una manera al pueblo santo, pero en el Nuevo Testamento la revelación de Dios continuó en la persona de Cristo, cumpliéndose en Jesucristo cientos de profecías. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dijo Jesús: el que cree en mí, no solamente está creyendo en mí, sino que le está creyendo al Padre, porque fue el Padre quien lo planeó todo, porque fue el Padre quien envió a Jesucristo a este mundo a morir en una cruz. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Creer en Él para tener vida eterna. Quédese ahí, yo voy a ir a Colosenses por usted. Colosenses capítulo 1, lo doy la cita por si alguno está tomando nota, igual se está grabando.
Versículo 12, mire lo que dice. Con gozo, dando gracias al Dios Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La Biblia dice, al Padre nadie lo vio, pero a Jesucristo sí lo vimos. Cuando dice eso, no habla de nosotros, sino de los apóstoles. Pablo dice, estuvimos con Él, lo tocamos, escuchamos la voz del cielo, cuando el Padre lo exaltó a Él hasta lo sumo. Amados, muchos tropiezan en esta parte de la Biblia, y muchos de los que tropiezan son los judíos. Los judíos siguen esperando al Hijo de Dios, siguen esperando al Mesías que venga. Y el Mesías ya vino hace 2000 años atrás. Pero fue plan del mismo Padre endurecer el corazón de los judíos para que la salvación que primeramente era para ellos nos alcanzara a nosotros. La Biblia dice, a los suyos vino, a los judíos, pero como los suyos no lo recibieron, entonces la salvación se extendió para nosotros. Lo que el Señor estaba hablando en la coordinación a través de la pastora, dice que una mujer cananea que tenía una hija endemoniada, supo que Jesucristo iba a pasar por ahí. Ella era cananea, no era judía, no era del pueblo de Dios. Y todavía Jesús estaba en el tiempo en donde solamente le predicaba a los judíos. Dice, yo he sido enviado a las ovejas de mi padre, a las ovejas perdidas de Israel, solamente. Entonces esta mujer se acerca y le dice, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, mi hija está gravemente atormentada, y él no le responde, porque ella era una gentil, todavía no estaba el tiempo de nosotros, ¿sí? Y entonces ella insiste, y él dice, no es justo darle el pan para los hijos, los judíos, y dárselo a los perrillos, porque así estábamos nosotros antes, éramos ajenos a todo plan de Dios, pero en Cristo Jesús fuimos recibidos. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Los judíos tropezaron en esto. Ellos no reconocen a Jesús. Ellos solamente adoran al Padre y creen que Jesucristo es... No creen en Jesús como el Hijo de Dios. Otros que tropiezan en esto, en que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, los testigos de Jehová. Ellos solo creen en el Padre. Pero la Biblia dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, porque al Padre le plació darlo a Jesús como cabeza de todo. Amén. Otros que tropiezan en esto son los unitarios, que creen solamente en el Padre. Pero el que cree en Jesús, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Como dice la Escritura, no como a mí me parece, sino como dice la Escritura, entiende por revelación que Jesús y el Padre son uno mismo, el mismo Dios en continua revelación, porque Dios se va revelando. Dios se va revelando de a poquito. Y yo me acuerdo cuando, como decía la pastora, cuando uno llegó por primera vez sin entender mucho. Acá había una mujer muy usada en profecía, una pastora uruguaya. Y yo eran mis primeros pasos en el Evangelio allá en el 2008, 2007, 2006 quizás. Y cuando yo venía para acá adelante al finalizar, para que me oren, la mujer, la pastora decía, así te dice Dios, vas a ser padre, vas a tener una familia, tu primer hijo va a ser un varón. Dice, te veo en aeropuertos, yo jamás había viajado en avión, te veo en aeropuertos, te veo predicando en otras naciones, en otros idiomas, y veo como tu madre, la pastora, te lleva la maleta en el aeropuerto, y veo que Dios te usa grandemente. Y yo era una persona súper tímida, que me daba pánico hablarle a la gente, porque Dios me sacó de fobias, Dios me sacó de la timidez, y yo decía, yo no voy a poder hablarle a nadie. No, yo decía, me está comiendo el coco, me está endulzando la oreja para que me quede. No entendía nada. Y era Dios hablándome, porque todo se cumplió. Por la misericordia de Dios, todo se cumplió. Tengo una esposa, tengo hijos. Hemos predicado afuera de Argentina y dentro de Argentina, porque Dios va adelante. Y Dios no te llamó para que estés sentado. Dios te llamó para que lleves su palabra hasta lo último de la tierra.
Dios se va revelando de a poquito. Al principio es un Dios que no conozco y uno dice, Señor, revélate, yo quiero conocerte. Y el Señor se va revelando porque Él está muy interesado en salvar nuestra alma. Nosotros necesitamos de Él. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. En la eternidad, en su gloria. ¿Quiénes necesitamos? Nosotros. Ser librados de esta perversa generación. Amén. Jesús y el Padre son el mismo Dios en continua revelación hacia nosotros. Tercer punto, versículo 46. Usted se quedó en Juan capítulo 12, ¿verdad? Versículo 46. Tercera vez en este evangelio que Jesucristo dice, el que cree en mí. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El que cree en Jesús vence las tinieblas. Damos gloria a Dios. Gracias, Señor. Con Cristo vencemos las tinieblas. Y yo corrí al diccionario. A mí me gusta entender bien el significado de las palabras. Tiniebla, presta atención. Definición según el diccionario de la Real Academia Española. Ausencia de luz, oscuridad. También significa la palabra tiniebla, estar en ignorancia y confusión por falta de conocimiento. ¿Sabe, iglesia, cuando Dios me hizo libre de todas las creencias cerradas que yo tenía? Sentí paz. Corríamos al brujo, pastora, ¿o no? Las plata que nos sacaron los brujos. Yo a los 14 años con voces en la cabeza, porque yo tengo el Espíritu Santo de dones. La pastora hablaba de que el domingo vino un joven muy usado en profecía. Y Dios me muestra visiones. Y yo tenía 9, 10 años y yo veía cosas y sucedían. Yo escuchaba una voz que me decía, tal día va a morir tal persona, y llegaba ese día y ese día moría esa persona. Yo un día abro la puerta, miro para el frente y yo vi la casa del vecino de enfrente ardiendo en llamas. Al otro día pasó. Yo no entendía qué me pasaba. A esa edad no sabía discernir que era una revelación de Dios por un don que ella me había dado al momento de nacer. Ya a Él le plació darme ese don porque los dones son gratuitos, no hay que hacer nada. Quizás alguno acá tenga pensamientos que después se cumplen. Es un don de Dios. Pero yo en ese tiempo, como era un niño, tenía la edad de Elías, empecé a creer que lo que yo pensaba se cumplía. ¿Me entienden? No era que Dios me revelaba lo que iba a pasar, sino que yo pensaba, que yo creía que lo que yo pensaba se cumplía. ¿Y cuál es el miedo de todo niño? Que sus padres se mueran. Entonces yo entré como en crisis, terminé muy mal, tomando 5 Valium por día. Fui al psicólogo, fui al cura, el cura me mandó al psicólogo, el psicólogo me mandó al psiquiatra, el psiquiatra me mandó a la farmacia, terminé tomando 5 Valium por día. A los 14 años me fui solo, porque no teníamos para pagar 2 pasajes, a Nogoyá, Entre Ríos, a un brujo que estaba en el medio de la selva. Me dijo, tenés que por 5 días y vas a estar bien. Lo hice, en la trinchera no había peor. Y estaba cada vez peor. Hasta que un día iba pasando por la avenida, allá donde está la bicicletería Pagani, si son del barrio van a reconocer, y enfrente había una iglesia, la iglesia del pastor Venturini, Medea, estaban con Medea, y escuché los aplausos. Uy, esos locos, ahí donde va para que te laven la cabeza. En la trinchera no hay ateo. Yo tenía voces en mi cabeza que me decían que me mate. 5 Valium por día, así andaba. Y entré, y ahí se me reveló Cristo. Yo tenía pesadillas, no podía dormir. Noches enteras, semanas enteras sin poder dormir. Cuando oraron por mí y el Cristo se glorificó en mi vida, yo fui transformado para siempre. Amén. Dios me hizo libre de todas esas creencias. Y ese Dios está aquí para bendecir tu vida. ¿Cuántos quieren esa bendición? En el nombre de Jesús. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿De dónde me sacó el Señor de eso? Tinieblas, ausencia de luz, oscuridad, estar en ignorancia y confusión por falta de conocimiento. Jesucristo se reveló a mi vida y hoy entiendo que teniéndolo a Él lo tengo todo. No importa lo que diga el brujo, no importa lo que diga el epidemiólogo, no importa lo que diga el economista, no importa lo que diga el político, importa lo que sale de la boca de Dios. Quédese ahí donde está. Yo voy a ir a Salmos, capítulo 18, versículo 28. Mire lo que dice la palabra. Tú encenderás mi lámpara, Jehová Dios mío, tú alumbrarás
mis tinieblas. Él alumbró mis tinieblas. Sara, lo hizo con todos nosotros. Pastora, Carla, con todos nosotros. Él encendió una luz, la luz del Evangelio. Amén. La luz de la palabra. Iglesia amada, todos nosotros nacimos en tinieblas, en total perdición. Pero Jesucristo se reveló en nuestras vidas y por esa causa de nuestro interior corren ríos de agua viva. El Espíritu Santo que está sobre tu vida. En Isaías capítulo 60 versículo 2 dice: oscuridad y tiniebla cubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Cristo. Amén. Sobre ti amanecerá Cristo. Aún rodeados de tinieblas, Jesucristo nos escogió a nosotros para hacer luz en este mundo. Cuarto punto. Juan capítulo 6. Estoy yendo rapidito para no pasarnos tanto. Versículo 45. Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice Jesús. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, es un juramento que hace Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. No está hablando en futuro. Creer en Jesucristo, ya tenemos vida eterna. Para la eternidad del Padre, nosotros ya tenemos vida eterna. El Padre no está en el tiempo cronos, marcado por segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Nosotros estamos en ese tiempo cronológico. Él está en la eternidad y Él ve el principio, Él ve el medio y ve el final. En la eternidad el Padre ya supo en el momento en que se iba a revelar a mi vida, y también supo en el momento en que se iba a revelar a cada uno de nosotros. Amén. Nosotros, creyendo en Jesucristo, pasamos de muerte a vida, y la vida eterna ya está en nosotros porque Jesús es la vida. Yo soy la vida, le dijo a Marta. ¿No te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? Le dijo Jesucristo a esa mujer. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. La muerte no tiene poder sobre los que creemos en Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Dale un aplauso. Último punto. Capítulo 11, versículo 25. Vamos a leer desde el 23. Juan 11, 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Lázaro estaba muerto. A Lázaro le agarró una enfermedad y murió. Hacía 4 días que Lázaro ya estaba muerto y su cuerpo ya estaba en descomposición. Jesús le dijo a María: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Santo. El que cree en Jesús, aunque esté muerto físicamente, resucitará. Los creyentes no mueren. ¿Cuántos sabían? No morimos. Dice la Biblia que estamos durmiendo. Aquel que murió creyendo en Jesucristo está durmiendo, esperando a ser despertado por la final trompeta. Santo. No tiene poder la muerte contra los hijos de Dios. No estoy hablando de la muerte biológica, que es el cese de actividad celular, sino de la muerte espiritual. Amén. Acompáñenme sí para finalizar. Primera a los Corintios, capítulo 15. Ya estamos terminando. $15.50. Dios te bendiga, pastora, por tu dedicación. Primera a los Corintios 15, versículo 50.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Amén. El cuerpo de carne y sangre no va a entrar en el cielo, eso vuelve a la tierra. Recuerden que el Señor le habló a Adán y le dijo, por cuanto esto hiciste, al polvo volverás, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. El cuerpo de carne y sangre queda aquí en la tierra. Está hablando de la salvación del alma. 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, nuestra carne, se vista de incorrupción y esto mortal, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte, oh tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de los muertos es algo fundamental de nuestra fe. Cristo resucitó. Este es uno de los puntos más extensos, lo voy a tratar de resumir. Cristo resucitó. Cristo murió. Jesucristo, cuando vino sobre este planeta, empezó a predicarles a los suyos y les dijo: miren que yo voy a morir. Se los dijo al principio del ministerio. Es necesario que el Hijo del Hombre, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, habla de sí mismo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de pecadores, sea azotado, ¿sí? Sea escarnecido, sea juzgado, sea crucificado. Es necesario que yo muera. Esa profecía salió de la boca de Jesús y lo dijo en 3 o 4 oportunidades. Y se los estoy diciendo, les dijo Jesús, para que cuando pase recuerden que yo ya se los advertí. Era plan de Dios que Cristo muriera en la cruz. Y el Señor murió, fue enterrado, fue puesto en una cueva y rodaron una piedra gigante en la puerta. El gobernante romano, como sabía que Jesucristo dijo que iba a resucitar, ¿qué dijo? Ya lo matamos, pero anduvo diciendo que al tercer día iba a resucitar. Entonces vamos a poner soldados en la puerta para que no roben el cuerpo. Porque si roban el cuerpo, sus discípulos van a robar el cuerpo para que digan y continúen con la mentira. Para que digan, realmente resucitó, realmente era profeta. Dice, y el posterior estado va a ser peor que el anterior. Entonces el imperio mandó soldados y puso en la puerta de la tumba. Cuenta la Biblia que hubo un terremoto, descendió un ángel, corrió esa roca que solamente podía ser movida por muchas personas y Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Amén. Cuando le avisan al gobernante romano, el gobernante romano dice: no digan, porque ¿quiénes podían mentir que Jesucristo resucitó? Sus discípulos. ¿Quiénes no iban a mentir que Jesucristo resucitó? Los soldados romanos. No iban a mentir. Había una ley romana que si a un soldado, Carla, vos acaso sos el equivalente a un soldado, vos también, cierto. ¿Qué le pasa hoy a un policía si a vos te entregan un aprendido, como les decís vos? Y te distraes por contestar un mensaje y ya te escapó. Tenés un gran problema. Te hacen un sumario, no sé, una causa quizás. En tiempos del Imperio Romano, si los soldados dejaban escapar al preso, les cortaban la cabeza, los mataban. Entonces cuando los soldados los llaman, le dicen: ¿qué pasó? Realmente no sabemos, la puerta se abrió y se levantó vivo. No digan eso. Y les ofrecieron plata para que mintieran y dijeran: robaron el cuerpo. El Imperio Romano, con toda su capacidad económica y militar, tenía todos los recursos, si realmente hubieran robado el cuerpo, para encontrarlo. Sin embargo, no pudieron. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, iglesia. Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó. Cristo resucitó y está vivo. Está aquí en medio nuestro. Por eso la resurrección de los muertos es algo fundamental en nuestra fe. Mire lo que dice, lo leo yo por usted. Versículo
22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, es decir, nosotros los que creemos en Él, en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad. Mire lo que decía hoy, esto se lo leo, porque es algo muy importante. La resurrección de Cristo a una vida corporal glorificada 3 días después de su muerte constituye, junto con la cruz, la base misma del Evangelio, de nuestra fe. Amén. Porque si esto no hubiera pasado, la fe del cristiano sería vana. Porque si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Buscás ahorita 1 Corintios 15, 14 al 20. Lo tengo acá yo, es el mismo capítulo. Lo leo por vos, ya está. Mire lo que dice. Y está hablando Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, murieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, significa esa palabra. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron, es hecho santo. Gloria a Dios. El Imperio Romano no pudo hallar el cuerpo porque no había tal cuerpo. Amén. Hubieron testimonios innegables de que Cristo resucitó, iglesia. María Magdalena y las mujeres el domingo a la mañana llevaron ungüento para ungir el cadáver y encontraron el sepulcro vacío. Ellas lo vieron y hablaron con él. Pedro, Juan, Santiago, Tomás, todos vieron a Jesucristo resucitado. Los guardianes del sepulcro, los soldados, vieron a Jesucristo resucitado. Los soldados romanos que no iban a mentir nunca a favor de Jesucristo, lo vieron resucitado. Los ancianos también lo vieron resucitado. Los discípulos que iban a Emaús también hablaron con el Jesucristo resucitado. Los 500 hermanos, hubo 500 hermanos. Jesucristo se apareció a 500 hermanos. Y esos están nombrados en el capítulo 15, versículo 6. Y por último, el Señor se le reveló a Saulo de Tarso, un enemigo del Evangelio, alguien que jamás hubiera mentido a favor de Jesucristo. ¿Por qué se le revela el Cristo glorificado a Saulo de Tarso? Para que entiendan de que Él realmente resucitó. Amén. Para los verdaderos creyentes, la resurrección de Cristo hace posible nuestra salvación. Dijo Jesús: el que cree en mí ya ha vencido a la muerte. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Mire, eso es importante, iglesia, creer en Jesús. Es muy importante, pero no de cualquier manera, sino creer como dice la Escritura. Pongámonos en pie, por favor. Cerra tus ojos allí donde está. Necesitamos creer en el Señor. Cree en el Señor, cree. Él es veraz. Cerra tus ojos. Allí donde estás, decile, ni siquiera hace falta que abras tu boca, con tu corazón, decile: yo quiero conocerte. Quiero que te reveles a mí, Señor. Si eres real, yo quiero conocerte. Y Jesús lo va a hacer. Hemos creído muchas veces en un hombre, en una mujer, en un amigo, en una amiga, en un pariente, y nos ha traicionado. Y como decía el Espíritu Santo a través de la pastora, dejamos a Jesús para el final, pero Él no se ofende. Él está esperando a que creamos en Él. Maldito al hombre que confía en el hombre, dice la palabra, pero bendito es aquel que confía en Dios. Y Él te está hablando a través de mi vida. Creamos en Jesús, pero no de cualquier manera. No, yo creo que no es tan así, me parece que no es tan así. No, la Biblia dice que debemos congregarnos. La Biblia dice que debemos buscar al Señor en oración. La Biblia dice que debemos ser diferentes, marcar la diferencia, ser luz en medio de tinieblas. El que cree en mí, te dice Dios, verá toda su casa transformada. ¿Cuántos dicen amén?
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En este lugar la primera llamada fue la pastora de Selva y todos nosotros andábamos en pecado, en un montón de excesos, droga, alcohol, un montón de cosas. Pero de allí el Señor nos rescató porque hubo uno que creyó. Por eso te animo a que creas y te levantes para que la transformación de Dios alcance a tu casa. El que cree en mí verá su vida transformada, dice el Señor. Santo, yo te doy gracias, papá. Cristo me hizo libre de los temores. Cristo me hizo libre de las fobias, de la tartamudez. Y hoy puedo predicar de Él a todo aquel que todavía no ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios para decirte, el Hijo de Dios es real, el Hijo de Dios es verdadero. No te predico religión, no te predico sabiduría de hombre, no te predico teorías que nadie puede confirmar. Te predico de un Dios real y verdadero que tiene poder para resucitar a los muertos. El que cree en mí no morirá eternamente, dice Jesús. Lo más triste que le puede pasar a una persona es estar en tiniebla, pero hoy a través de esta palabra el Señor está encendiendo una luz. El que cree en mí es verdaderamente hijo de Dios. Dice Juan 1:12 que a los que le recibieron, a los que creen en el Señor, les ha sido dado el poder de ser hechos hijos de Dios. El que cree en Jesús es amado por el Padre. Y el que cree en Jesús verá a toda su casa siendo salvada. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por esta palabra. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias, Señor, honramos tu presencia, Padre. Gracias, Dios, por haberte revelado a mi vida. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscar lo vil y lo menospreciado,